Hola, estimados estudiantes. Esto es Taller de Diseño 2 para Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy es 29 de abril, ya cerrando pues el mes y también de alguna manera pues casi en la recta final de lo que sería el primer corte del semestre. Nos quedarían 2 semanas, estamos recorriendo lo que es la semana 4, las 5, digamos, como para terminar, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a cerrar el corte el 8 de mayo. Entonces, pues nos queda una semana para las entregas del primer corte. La idea del día de hoy es compartir con ustedes una presentación que tenía por allí de la evolución del cartel. ¿Ok? Esa evolución del cartel, ustedes la descargan donde están las lecturas recomendadas, llamadas referencias al diseño de carteles, ¿ok? Este sería el cartel de evolución del diseño, ¿ok? Entonces, ese sería el PDF que deberíamos descargar, que es como una especie de presentación que es necesario que hablemos un poco de eso como para reforzar lo que sería el concepto a nivel de la historia de lo que es el cartel. Entonces, por aquí lo tengo ya abierto. Voy a compartirlo con ustedes y bueno, comentaremos al respecto de esto. Cualquier duda que quieran, cualquier comentario de valor que quieran aportar, bienvenido es, mientras esté pues yo aclarando y diciendo sobre este particular, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, pues, esto es una presentación que durante años, una compilación que he hecho yo para lo que es la evolución de cartel y de alguna manera, pues, colocar los más representativos. Ya para el próximo año o para dentro de algunos meses, pues estaré actualizando, colocando más información, debido a que, bueno, que ya ha dado el taller de diseño a través del cartel y que los estudiantes más otras investigaciones, pues se han logrado evolucionar un poco más y dar más desarrollo al respecto de esto. Entonces, la primera que aparece es de Alberto Dudero. Se nombra aquí, digamos, porque es uno de los precursores, ¿sí? ¿Precursores en qué sentido? Pues en la parte de las técnicas que se utilizaban, esto lo que voy a mencionar tiene que ver mucho con los aspectos contextuales y lo que, cómo influía el tema del material existente que digamos que rodeaba al artista y al diseñador en la época, ¿ok? Es del momento del Renacimiento, sobre todo en la parte de Alemania, ¿ok? Y bueno, tiene mucho que ver también con lo que es la aparición de la imprenta, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya aparece elementos de antropometría, lo que es el cuerpo humano, las proporciones, la figura humana, el uso ya de tipografía, que digamos es lo que es el avance en ese momento, la tipografía a través del uso de anagramas, ¿ok? Que utiliza Dudero para identificar su obra. Entonces, por allí empiezan ciertos elementos del cartel a utilizarse, no necesariamente nombrarse en ese momento, quizás decir que era un cartel, no, sino que, bueno, hay elementos que se retoman de Dudero para poder expresar. Entonces, digamos que es, como dicen, el origen, ¿sí? Lo que es la parte de la silografía, la imprenta, a nivel de lo que es la piedra. Entonces, estos serían los primeros aportes. Aparte de la primera impresión a nivel de tipografía, el primer anagrama de Dudero, fíjense que él firmaba de esta manera y va a aparecer durante varias obras en lo que se ha recopilado de la información. ¿Ok? Deben analizar cómo son los elementos de la forma, la simetría, el movimiento, los elementos quizás estructurales de cómo componer, sí, y colocar esos elementos tanto del dibujo como de diseño y lo que quería mostrar para ese contexto histórico. Entonces hablamos de técnicas a través de material, hablamos de lo que es la forma, a través de la composición,
también un poco, pues esa técnica daba ciertos elementos de trazado, de valor, de escalas, de grises, o sea, lo que conocemos hoy en día. Vamos a ver, ya vamos a meter aquí. A meter todo. Sí, entonces, lo que conocemos nosotros como elementos de la percepción visual, pues estaban aquí ya en ese tiempo, ¿ok? Entonces, pues de alguna manera, pues con esto iniciamos lo que sería la parte de la evolución del cartel. Al siguiente, ¿sí? Nos vamos a la parte ya de Jules Charette, ¿sí? Digamos que es un pionero, eso es lo que digamos vamos a utilizar, un pionero en el cartel publicitario, en ese momento llamado moderno, ¿sí? Entonces, a nivel contextual, ¿qué pasaba en ese entonces? No sé si alguien quiere decir algo al respecto, pero en ese momento, fíjense el aporte que... Ya va. Ok, el aporte que hace es el uso del movimiento. No necesariamente tiene que estar todo simétrico, sino que la simetría empieza a estar allí presente, a colocar elementos figurativos de lo que representa en ese momento el ambiente donde desarrolla el artista, ¿ok? Y que promociona lo que está pasando. Entonces, ese, digamos, sería una de las funciones que como bien ustedes han descrito dentro de lo que es el foro de las características del cartel. Y aparece también un elemento de tipográfico que no necesariamente, como yo les he rectificado algunos, tiene que ser eslogan, sino que el elemento tipográfico aparece para resaltar la parte figurativa, la parte ilustrativa, si se quiere. El color comienza a aparecer, ¿ok? El uso del color, pues precisamente por esas técnicas utilizadas a través de lo que es la litografía en color, la tricromía que llaman en ese momento. Entonces, comienzan una serie de elementos que pues vamos conociendo hoy en día y que la utilizamos no solamente, por supuesto, para lo que es el diseño de carteles, sino para otro tipo de diseños. ¿Ok? Entonces, eso, digamos, es lo que nos aporta Jules Charette. Aquí tenemos Stanley, Alexandre Stanley, ¿ok? También de un estilo Art Nouveau. Quizás el más conocido cartel es el del gato, ¿ok? No sé si lo han visto por allí. Creo que, bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a este local que se llama El Cafetal, por aquí en San Cristóbal, y bueno, en otros, también en otras partes de otras ciudades de Venezuela, pues también hay muchos coleccionistas de carteles, ¿ok? Entonces, bueno, son carteles muy conocidos. Aquí aparece, obviamente, Stanley, pues da la parte publicitaria, la parte de cartel informativo, pero a su vez también un poco la tendencia a lo que era la Primera Guerra Mundial, entonces pues también informa sobre lo que estaba pasando y también habla sobre la guerra, o sea, toda esa parte contextual, lo que comunica, lo que pasa en el ambiente del artista, pues aparece allí, ¿ok? Entonces está la parte antropométrica de lo que es la figura humana, pero también los elementos ya digamos, de seres vivos, ¿sí? Los gatos, animales, etcétera, para poder hacer sus composiciones a nivel de cartel. Y la tendencia, fíjense que no es una tipografía establecida, sino que esa tipografía va con lo que es la parte de acompañamiento de lo que sería la figura, lo que sería la ilustración, ¿ok? Ajá. Otro importante pionero en cuanto a carteles y con otro estilo del Art Nouveau, ¿sí? Y pionero en muchas otras cosas de lo que es el diseño gráfico, ¿ok? Es Alfonso Mucha,
aquí pues analizamos pues muchas cosas a nivel de la percepción, de la forma, de la percepción visual, quizás de la gestal, porque hay un reconocimiento bastante amplio con respecto a lo que es los principios formales, a pesar de que la gestal es ya de lo que sería el racionalismo, ¿ok? Ya de la parte un poco de la tendencia constructivista, pero podemos reconocer elementos que nos ayudan allí. También es pionero en establecer formatos grandes y formatos alargados a nivel vertical, ¿ok? Entonces, ayer me preguntaban en el Telegram que el ejercicio de diseño del cartel podía ser apaisado, creo, o horizontal, ¿sí? O tenía que tener digamos, un formato libre, no sé, bueno, no estaba, de hecho, pues no está estipulado allí, pero sí hay un formato que respetar, ¿no? Dentro de ese ejercicio. Pero entonces yo les decía, yo le decía a quien preguntó que el formato o la posición del formato va a establecerse según obviamente, los aspectos que quiera mostrar, la justificación que quiere dar, el por qué le sirve utilizar un formato de manera apaisada o utilizarlo horizontal. Entonces eso es una justificación o ese es un elemento que debe estar clarificado en cuanto a aspectos de diseño se refiere. Entonces mi respuesta fue por allí. Entonces, digamos que Alfonso Mucha, pues, con esto que les estoy diciendo, pues cambia el formato porque necesitaba mostrar elementos tanto por estilo como por el estilismo que representa lo que es la verticalidad, ¿ok? Lo que es digamos, ese concepto de ligereza que nos dice el vertical, esa mostranza de la estética, ¿sí? De la figura un poco más alargada. Entonces en ese momento estaba sucediendo esa manera a través del Art Nouveau. Entonces tiene cierto significado esa parte, ¿sí? Y pues entonces comienzan a mostrarse, ya para un poco ahondar más, elementos de arcadas, de verticalidad, un poco de lo clásico, ¿ok? De siempre enmarcar, de hacer un enmarcamiento con elementos geométricos, como allí dice, ¿ok? Y ciertas texturas, no solamente a nivel táctil, sino a nivel visual, con todos estos elementos que aparecen allí dentro de lo que es el cartel de Alfonso Mucha. Y bueno, para los coleccionistas de cartel, pues Alfonso Mucha es bastante comprado, ¿no? Subastado en el mercado de carteles. ¿Ok? Otro artista que también es bastante conocido y que se buscan dentro de los coleccionistas, pues es Henry Toulouse-Lautrec. Es impresionismo, es representación del paisaje, pero no el paisaje rural, sino como tal, sino de lo que le rodeaba, ¿sí? De su contexto, lo que estaba pasando, el Moulin Rouge, por ejemplo, o de las artistas que en ese momento pues estaban en boga. No solamente aparece pues Jane Avril, que era una cantante, también hay una bailarina, que en estos días vi una película, por cierto, llamada La Bailarina, de Juliette, por cierto, y aparecen carteles diseñados por Toulouse-Lautrec. Entonces, pues es el movimiento, es el color el que coloca ya la caricaturización, ¿ok? De personajes, de figuras importantes digamos, de su cotidianidad, pues las coloca de esa manera. El contraste, por supuesto, allí habla el contraste de formas, de las figuras, el uso de líneas y, bueno, un poco más también de lo que sería la naturaleza, ¿ok? Entonces, pues, ese es el aporte que nos deja este señor dentro de lo que es el cartel.
Aquí nos vamos un poco más a la parte constructivista, a la parte modernista, si se quiere, a lo que es el racionalismo. Con Paul Rand, símbolos, signos a nivel geométrico, pues van a aparecer en los carteles. Y bueno, muy importante, pues todos estos elementos significativos, no solamente a nivel del cartel publicitario, sino del cinematográfico, ¿ok? Entonces, bueno, este es el que nos está representando este semestre para taller de diseño, muy a propósito. ¿Ok? Entonces son elementos, fíjense que son elementos sencillos, son elementos reconocibles, son elementos ya como estamos hablando del racionalismo o del constructivismo de esa época, pues ya se manejaba la geometrización, ¿ok? Ya la gestal, los principios de la gestal pues estaban dando de qué hablar y bueno, estos artistas como la talla de Rand pues estaban utilizando esos elementos. Le incorporaban la tipografía como elementos figurativos también. Entonces, el cartel, fíjense cómo se sintetiza, ¿no? Como comienza a aparecer esa sintetización de toda la información que se contiene, ¿sí? Porque estamos hablando precisamente de principios formales, funcionales, y todo lo que contiene se mimetiza y se sintetiza en estos elementos tal cual como se presenta. El color es plano, ya viene lo que es o actualmente se llama color flat o color plano, entonces ya no es una gradación, ya no hay tanta recarga de color, sino simplemente un fondo plano y lo demás son elementos, como les digo, geometrizados, pero que dan un significado, ¿okay? Que nos dan un mensaje. Igualmente pasa con Tom Scarlett, más o menos de la misma tendencia con respecto a lo que es el racionalismo y la simbología, los elementos de semántica, elementos geométricos, simetrías, etcétera, elementos que coloca allí, colores planos, sí, muy figurativos si se quiere, pero a su vez muy de significado, muy de tomar elementos de la cotidianidad y volverlos símbolos, ¿no? Como pasa en el caso del cartel de la UNICEF. Okay. Milton Glaser también es otro diseñador con esta tendencia muy geométrica, pero tomando un poco más elementos de contexto para analizar lo que quería representar en el cartel, lo que quería informar o formar en el cartel. Bueno, él es conocido por el logo de New York Company, entonces pues es utilizado de esa manera. Y bueno, fíjense, ya creo que lo hablamos en un primer webinar, en el segundo no recuerdo ya, de cómo es el manejo de los elementos representativos, ¿no? Y que los convierte en simbología. Aquí también otro del estilo cinematográfico, Goldsmith, también un artista o un creador bastante famoso porque hace los carteles de alguna manera de películas que son reconocidas, ¿ok? Con de pocos elementos también, informando qué va a pasar, a qué se refiere, digamos, lo que va a pasar en esa película, en ese cine, ¿ok? Lo mismo, más, digamos que estoy reiterando más de lo mismo a nivel de aspectos formales, lo que coloca allí, cómo lo utiliza, la asimetría, ¿sí? El peso visual, etc. Aquí es interesante porque vienen los carteles del tipo psicodélico, el hecho de la diferencia en cuanto a colores. Entonces está Martin Sharp, les decía que ya el color pues era estridente, contrastante, ¿ok? Elementos de Art Nouveau, de la estampa japonesa, eran los más recurrentes dentro de este tipo de carteles. También lo que pasaba, insisto, en cuanto al contexto histórico,
de este señor, la parte de psicodelia, sobre todo en la música, porque en los 70 pues se produjo bastantes conciertos y sobre todo esa tendencia psicodélica de la música, ¿ok? Entonces se representó allí, ¿sí? E igual con Richard, aquí aparecen diferentes personajes importantes de lo que sería el rock, pero la tendencia de este señor es que aparece la tipografía no como un elemento a los Times New Roman, a los serif, sino que la tipografía juega un elemento, digamos, estructurador, de diagramación con respecto a lo que es el cartel. Vamos a ver si el chat me puede abrir. Sí, Paola, dime, Alejandra, dime tu duda. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok, profe, yo tengo dos sobre la idea de la creación de los carteles. Usted dice que por la maqueta, al realizar el cartel puede ser tanto digital como hecho a mano. No hay problema si es digital, pero también se tiene que ver el boceto, técnicas. Sí, sí, creo que sí te entendí. La idea es que utilicen todos los recursos posibles. Cuando yo hablo de la parte de que pues, se haga manual o digital o mixta, pues la idea es que ustedes hagan bocetos. Les decía entonces que sí, en la actividad pues vamos a utilizar traten de utilizar todos los recursos posibles, todas las técnicas posibles, la manualizada, la bocetación, y luego si a ustedes, una vez que hagan esa bocetación, que la bocetación es un poco como de mapas mentales, de colocar todas las ideas allí plasmadas, todo digamos, todo lo que es la búsqueda de información. Perdón, disculpe. Ajá. Todo lo que es la búsqueda de información. Perdón por interrumpir, pero lo que usted quiere es que coloquemos toda la información en el boceto y si nosotros queremos digitalizar, lo hacemos así. ¿Es Sí, así? claro, ahí está, ahí dice, es así, es así. Ahora, si lo hacen a mano, pues excelente, si lo hacen en digital, pues también es excelente, pero la idea es que exploten todas... No tiene que... Ajá, la idea es que exploten todos los recursos posibles. No sé si me explico. Con todos los recursos posibles, quiere decir que ustedes investigaron Sí. y digamos que buscaron toda la información, o sea, no sé si me explico todo. Texturas, todo Ajá, eso. ajá, toda la parte de forma, de contexto, todo lo que agarraron y lo sintetizan luego en un cartel, ¿sí? A eso me refiero. A la hora de representar las ideas, eso no tiene que quedar tan perfecto, ¿verdad? A la hora de representar las ideas no tiene que quedar tan perfecto, exactamente, pero sí hay un acercamiento también, o sea, hay un proceso, obviamente, hay una evolución en la medida que usted quiere presentarlo perfecto, ¿sí? Entonces, obviamente, hay rayados, hay ideas que se colocan, luego uno hace la ampliación de la mejora y luego pues ya la parte final, que es la maquetación, pues está todos esos elementos se ven un poco más estilizados, ¿sí? Ok, ya que me están preguntando, Sí, gracias. ajá, déjenme cerrar aquí con esto de los carteles. La idea, bueno, con esto de los carteles, que la evolución es que realmente pues ustedes se metan y los vean allí, analicen, así como van a analizar ustedes la información, ¿verdad? Que van a ustedes hacer para el cartel, que coloquen, o sea, que vayan un poco más allá, que vayan a los estilos del cartel, que de repente se apoyen en algo referido quizás a un estilo, a una tendencia actual. También que coloquen elementos, por supuesto, de la percepción visual, del contexto, de las técnicas, o sea, que piensen en todo un poquito, y que ese todo, pues obviamente todo eso
se coloca como una unidad que sería el concepto generador de su cartel. Muy a pesar de que el cartel tenga pocos elementos, o sí, como se ha descrito en las características, pero que sea impactante, o sea, que esos elementos pues tengan toda esa lectura de lo que es los aspectos de diseño, los criterios de diseño. Entonces vamos a revisar, no nos vamos a ir aquí a las características de cartel, porque ya, bueno, el foro ya saben qué deben hacer y ya he colocado algunas retroalimentaciones, ¿sí? Para los que he corregido, pero entonces vámonos a lo que me están preguntando, para aclarar también un poco el tema, ¿sí? El tema del cartel. Sí, y me gustaría que entonces aquí sí participaran altamente, ¿ok? Los que han estado aquí en el webinar y han tenido paciencia con la conexión. Entonces, se pide realizar un cartel con el tema diseño versus arte. Entonces, es una interpretación de eso que si pudiéramos hablar es la diferenciación o debemos establecer quizás una diferenciación entre lo que es diseño y que es arte. Algunos coinciden, creo que se apagó esto, no, voy a seguir hablando. Algunos coinciden que el diseño es lo mismo que arte y bueno, mi tendencia quizás es decir que no es lo mismo diseño y no es lo mismo arte. Que sí hay coincidencias, obviamente que sí. No sé qué ustedes piensan al respecto de lo que acabo de decir. Pueden participar a vos. Profe, pero el arte es muy extenso. El concepto de arte tendríamos que ver, por ejemplo, en qué área del arte estaríamos hablando. Y diseño también es extenso. Puede ser, ¿ok? Diseño no solamente, discúlpame que te interrumpa. Claro. Diseño también es muy extenso. Diseño no solamente es el diseño gráfico. El arte también, obviamente, como tú bien dices, es arte. Entonces, como los dos conceptos son extensos y cobran vida en diversas áreas, entonces es allí donde es digamos, el reto del diseñador para crear el cartel. ¿Sí? No sé si me explico. Porque no voy a crear una limitante en ustedes de decirle, bueno, el arte como música, el arte como literatura, el arte como escultura o pintura, ¿no? Como la danza, por ejemplo, o el arte cinematográfico, ¿no? Ustedes pueden escoger esas tendencias o esos ramos de lo que es el arte y de repente sintetizarlo en un solo elemento, y esa es ese es el punto clave, ¿ok? El clip del concepto generador, quizás, o simplemente pues ustedes tienen más tendencia a irse a la música y bueno, tienen más elementos que buscar para decir que el arte pudiera representarse un poco mejor en cuanto a música o en cuanto a escultura, no sé. Igual para el diseño también tiene otros elementos, ¿sí? Que, pues como les decía, es amplio porque no solamente es recurrente en el diseño gráfico, sino también puede ser diseño textil, diseño de modas, la misma arquitectura, en el mismo diseño industrial, ¿ok? Entonces, pues hay elementos que son característicos dentro del diseño y el arte. Entonces, por eso les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que diseño y arte son la misma figura o tienen sus diferencias? Y yo Para pienso mí tienen sus que son diferentes. Sí. Okay. El arte también es como que un poquito más libre, es más al sentimiento de la persona que lo está creando. El diseño creo que un poquito más enfocado a algo necesario, algo que se le está pidiendo crear. Creo yo que es un poquito más logrado el diseño y un poco más libre el arte. Claro. Puede ser que el diseño busca resolver algún tipo de problema o dar una solución a algo. En cambio, el arte puede ser simplemente expresión y, claro, también puede transmitir un mensaje que quiera hacer un cambio, pero no necesariamente tiene que resolver algo, resolver un problema o... Exactamente. No sé si me explico. Sí se explican, claro que sí. A veces pienso, ¿no? Como para darles también otros datos. Dentro del diseño
precisamente para resolver problemas, la resolución de problemas, a veces debemos recurrir del arte, ¿sí? De elementos del arte para precisamente decir bueno, que estamos resolviendo algo, porque a solicitud del cliente, pues debemos colocar algo de arte, ¿sí? Entonces sucede, por ejemplo, en la arquitectura, por ejemplo, a veces la edificación...